Muy bien, muy buenas noches. Mi nombre es Jorge Castellón, soy director de Marketing Educativo y Expansión Internacional WIX, director de la red Alumni U Global, Futuro by U Global, de la Universidad de Investigación e Innovación de México. Bienvenidos a este ciclo de conferencias internacionales WIX, Innovación y Conocimiento Impulsando el Futuro. Hoy tenemos la visita como conferencista de eh, una persona que prácticamente nos acompaña desde el comienzo de este ciclo de conferencias desde el otro lado, del lado de los que escuchan. Hoy va a estar del lado de los que dan la conferencia, así que voy a empezar como todos este ciclo de conferencias con una corta presentación de nuestra universidad. Para esto el video que de alguna manera resume el porqué del lanzamiento de Wix. Universidad de Investigación e Innovación de México, UIX, la Universidad del Futuro. Bien, Wix nace de alguna manera con una problemática del mercado, la educación tenía que hacer un cambio trascendental. Así fue enfocado desde el lanzamiento Wix como con un concepto que tener la innovación como recurso inagotable, ¿sí? Nos autodefinimos como una universidad innovadora y disruptiva, es decir, que de alguna manera estamos en esta actitud de que tenemos que cambiar los viejos formatos, es decir, sentíamos que la educación estaba entrando en decadencia y teníamos que cambiar los formatos con que se forman a los profesionales. Es decir, que nos definimos como una universidad descentralizada y autónoma. Digo descentralizada porque después vamos a ver, estamos prácticamente en todos los países de Latinoamérica con estudiantes y nuestro cuerpo docente hemos tomado lo mejor de Iberoamérica. Digo Iberoamérica porque también incluye España, tenemos 6 tutores de España, prácticamente tenemos 6 de México. Es decir, somos una universidad que toma lo mejor de Latinoamérica para poder sobresalir. Para aquellos que no lo conocen, nos definimos como WIX, la Universidad del Futuro. En todo lo que tiene que ver con posgrado, tenemos 4 doctorados: doctorado en Educación e Innovación, doctorado en Dirección de Proyectos, doctorado en Economía y Finanzas y doctorado en Administración de Empresas. Y 2 maestrías, la maestría en Educación y Tecnología Digital y la maestría en Gerencia Hospitalaria. Con estos productos, de alguna manera, es como nos definimos con nuestro ADN, digamos, con estas frases. Somos una universidad que piensa la innovación como un recurso inagotable y que rechaza el rol pasivo y elige ser parte de las soluciones que ayuden a resolver los problemas sociales y ambientales de nuestro entorno, buscando el mismo comportamiento de nuestros estudiantes. Nos definimos como una comunidad de innovadores, una comunidad digamos, de personas que están rompiendo el esquema y van por las soluciones del planeta. Pero también decimos que desconocemos el futuro, pero sabemos la importancia que tienen y tendrán las habilidades emergentes, como la creatividad, el pensamiento crítico, la gestión de lo impredecible, las habilidades no cognitivas para desarrollar cualquier tipo de trabajo. En esto formamos a nuestros alumnos de distintos lugares, desde la parte académica, desde la parte de la red Alumni, y eso es lo que nos centramos. Por eso decimos que en WIX somos una puerta al futuro. Prácticamente, como dije antes, WIX cubre toda Latinoamérica, nace en Ecuador, nace, digamos, la parte de posgrado, estoy hablando porque la universidad tiene más de 22 años. Hacemos un Open Day en Ecuador el 14 de agosto del 2022 y se relanza en Colombia y en Centroamérica el 30 de marzo del 2023. Hoy, prácticamente a un año y 3 meses
En total somos en 22 países 1.240 alumnos, un 90% en doctorados y un 10% en maestrías. Y para ir finalizando, prácticamente aquí le presento la red alumni con esta serie de programas. Ya este es el segundo ciclo de conferencias internacionales que estamos haciendo este año. El primero fue un interno con alumnos y con profesores, y el segundo ciclo, que es el que estamos en estos momentos, hicimos una compulsa a nivel internacional. Se presentaron 265 digamos, conferencistas, y ahí evaluamos tema, innovación, digamos, currículum de las personas, y decidimos por un total de 50 de estos, que son prácticamente las 36 conferencias de este año y las 20 que vienen el año que viene. También tenemos masterclass, que son una serie de actividades que hacemos prácticamente cada bimestre, donde juntamos en una mesa redonda 4 o 5 grandes profesionales de Latinoamérica a debatir un tema determinado. El ciclo Pensadores del Futuro, donde invitamos a futurólogos a que nos den un anticipo de todo lo que se viene. Estamos cerrando el censo de empleabilidad y de bienestar en el trabajo, un censo que hemos hecho con la red de tomadores de talento de Colombia, con la empresa Meta Consulting. Tenemos el programa Compañeros, un programa donde incentivamos el encuentro virtual o presencial entre nuestros alumnos, fundamentalmente para personalizar la despersonalización de lo virtual. Para nosotros es muy importante la familia, ya que le invitamos a todos los actos de bienvenida, porque sabemos que es el soporte de nuestros alumnos en todos estos años que van a estar con nosotros, con un esfuerzo muy grande. Para eso tenemos programas como la Cápsula del Tiempo, que es un taller de mapa de sueños, y las Olimpiadas Trivial Game, que la vamos a hacer en febrero del año que viene, donde es una competencia familiar, donde compiten familias de distintos lugares de Latinoamérica en un programa de cultura general. El programa Incubadora de Emprendimiento, para todos aquellos que tengan emprendimiento y poder apoyarlos. Nuestra bolsa de trabajo, que es un acuerdo que tenemos con LinkedIn para ofrecer a nuestros alumnos oportunidades laborales. La red Network Internacional, que este año se va a hacer en julio, donde vamos a reunirnos para poder apoyar a todos los que quieran, o todas las que tengan un emprendimiento, quieran tener un emprendimiento, ya sea con la incorporación de Angel, que puedan financiar estos proyectos, o bien para que puedan encontrar un socio, o bien para que tengan información de las mesas de trabajo. El campo de entrenamiento Yo como Marca es un campo de entrenamiento de trabajamos las habilidades emergentes, dura 2 meses, y prácticamente trabajamos en el empoderamiento personal para enfrentar las profesiones del futuro. También nos encontramos de alguna manera con el Hackatech Education Weeks, que se va a hacer también en mitad del año que viene. Este Hackatech, de alguna manera, es un juego de roles donde sobre un tema determinado, equipos de trabajo compuestos por 4 o 5 personas, o 5 profesionales, mejor dicho, de toda Latinoamérica, porque esto va a ser abierto, toda Latinoamérica, van a competir para encontrar la solución, y para eso tienen 48 horas ininterrumpidas de trabajo. Y por último, el foro de innovación que vamos a hacer el año que viene, un foro de un día completo de conferencias, de encuentro, de mesa redonda, para hablar solamente del tema innovación en distintas áreas del saber hacer. Así que esto es nuestra red alumni. Por último, para poder dejarlo con nuestro conferencista, voy a poner un video de una de nuestras alumnas, la magíster Carolina Herrera, de Colombia, del doctorante del doctorado en Dirección de Proyectos, y que nos va a contar su experiencia en nuestra universidad. Soy Carolina Herrera Solera, colombiana, nacida en la ciudad de Montería, Córdoba, y actualmente me desempeño como gestora territorial del programa Jóvenes en Acción. Para mí es increíble poder contar con docentes de diferentes lugares del mundo que hablan mi mismo idioma, que están altamente capacitados, con la experiencia, con el conocimiento para la educación del futuro. La plataforma es bastante interactiva. Las personas que trabajan en el tema de soporte académico y técnico son personas que realmente están motivadas por solucionarnos lo más pronto posible. Para mí el diferencial es el modelo educativo.
Pensar disruptivo, pensar hacia el futuro, pensar en que la educación cambió y que la educación requiere de profesionales que nos adaptemos a las realidades. Agradezco a la universidad por mostrarme esa visión de lo que es la educación, pero también por hacerme parte de una comunidad de innovadores. Muy bien, ahora sí, los invito a todos aquellos que quieran conocer más de nuestra universidad o bien quieran tener un tipo de referencia para poder inscribirse en nuestros programas, entrar en nuestra página web wix.edu.mx. Y ya yendo a la conferencia del día de hoy, lo vamos a tener al doctor Max Sequeira Cascante con la conferencia Transformación Digital en las Pymes, ¿sí? Y para poder conocerlo un poco más a nuestro conferencista, aquí viene una semblanza de él. Dr. Max Sequeira Cascante, PhD de Mercadeo y Publicidad, MBA de Administración de Negocios, conferencista internacional, consultor y capacitador en gestión empresarial para entes como Senfocat, ABBQ, Consultores y la Cámara de Servicios Turismo y Comercio de Cartago. Fundador de la empresa Kaizen Limitada, especializada en capacitación y consultoría empresarial. Fue director y conductor del espacio streaming Café Empresarial en Cartago Medios. En la actualidad es director y conductor del espacio Streaming Radio y TV, Tips Empresariales Hablemos de Negocios, que se transmite por la potente Radio TV de la zona de Acerri. También es escritor de artículos científicos publicando en revistas como Fidelitas y Latam. Bien, pues ya para dejarlo, bienvenido Max, un placer que estés con nosotros. Lo último que digo en este momento es que a todos aquellos que tengan una pregunta después de la conferencia del doctor Sequeira, por favor la ponen dentro del chat en lugar de preguntas y respuestas. Yo elegiré las más conducentes y prácticamente nuestro conferencista las va a contestar. Ahora sí, Max, dejo de compartir. Bienvenido, amigo. Gracias y que te vaya muy bien desde ese lado de las conferencias. Don Jorge, un placer saludar a toda esta linda audiencia, a nuestros hermanos y hermanas latinoamericanas y latinoamericanos. Les envío no solo un cordial saludo, sino que un abrazo fraterno y es un placer compartir con ustedes hoy en este momento desde la UICS de México y actualmente sí, me presento ante ustedes, soy Max Sequeira Cascante desde San José, Costa Rica. Acá estoy compartiendo con ustedes. Y hoy precisamente quiero compartir con todos los hermanos y hermanas latinoamericanos y latinoamericanos no solo este espacio, sino que sea este proceso de grandes encuentros, de grandes alianzas, digo yo, estratégico-comerciales, y que sea ese proceso de grandes esfuerzos en donde todos somos hermanos, hermanas, que buscamos ese propósito, hacer el cambio, hacer la gestión, hacer el mejoramiento constante, y que hoy ante ustedes, estimada comunidad, WICS, Comunidad Latinoamericana, vamos a compartir la conferencia que se titula a partir de ese momento y la presento ante ustedes, que es propiamente, ya se les voy a colocar inmediatamente, ya vamos a hablar propiamente de lo que es la transformación digital en las pymes. Entonces, para todos los que nos están escuchando, ya la vamos a poner acá a continuación, se las comparto ahora sí, como tiene que ser, y vamos a hablar un poquito sobre este proceso que es importantísimo y que nos involucra a todos, que es la transformación digital en las pymes, y estamos hablando de pequeñas y medianas empresas. Entonces, ante ustedes me presento como tiene que ser, y qué mejor, estimada comunidad, que dejarles un pensamiento o un chocolate, digo yo, para el alma, que me gusta siempre antes de comenzar una conferencia, dejar eso que llamamos cápsulas de motivación. Entonces, precisamente con el tema de hoy, les digo, visualizar la luz en la oscuridad es la puerta que nos lleva a desafiar el caos en su máxima expresión, despertando nuestras capacidades y habilidades para generar nuevos aportes a la humanidad. ¿Y qué quiero decir hoy con esto? Que el tema va ligado de la mano. ¿Cuántas veces hemos visto en la palabra caos ese concepto de a veces tragedia, ese concepto a veces atribulación, ese concepto a veces de adversidad,
Pero gracias al caos es que nacen los grandes inventos, gracias al caos es que nacen los grandes descubrimientos y con el caos nacen los grandes aportes que la humanidad ha dejado hoy en día en la historia. Y hoy les digo a ustedes y qué están dispuestos para hacer para que ese cambio sea bastante interesante. Entonces hoy comenzamos con lo siguiente. Cuando pensamos en pymes, es una palabra bastante interesante porque si bien es cierto lo pensamos como pequeñas y medianas empresas, antes de pandemia se pensaba en actividad económica, se pensaba en emprendedurismo, fuentes de empleo, que siempre lo hemos visto cuando tenemos estas palabras que se nos vienen a la mente, economías de escala, diversificación, utilidades, proveedores, puntos de venta físicos, dinero en efectivo, transferencias, mercados tradicionales, competencia, productos y servicios, o incluso podemos hablar de negocios formales o informales. Y esta palabra es bastante fuerte porque sabemos que en Latinoamérica es el sector que es no solo de los principales, sino que fomenta fuentes de empleo, la apertura de diferentes actividades comerciales y económicas, y tenemos que tomar conciencia a partir de este momento de que hoy, en los tiempos en los que nos encontramos, es uno de los sectores que ha sido no solo más golpeado, sino de los más sensibles a nivel de nuestras economías, y tenemos que tomar conciencia sobre el tema. Entonces, cuando pensamos en pymes, lo vemos desde esta óptica y nos hace pensar en emprendimientos, insisto, nos hace pensar en tu negocio propio, nos hace pensar en ese concepto que tal vez satisface una necesidad de mercado que tradicionalmente así lo hemos concebido, si bien es cierto, pero ¿qué pasa cuando enfrentamos este tipo de cosas? ¿Y cuántos de ustedes, de los que nos están escuchando hoy en esta conferencia, esta palabra se ha vuelto bastante interesante en los tiempos en los que nos encontramos? Porque si vemos la palabra, cuando vemos caos, ¿qué procesa la mente? Crueldad, adversidad, oscuridad, sismo, y lo vemos como ese tema de qué voy a hacer a partir de aquí en adelante, cómo me va a ir, qué sucederá con mi situación laboral, qué pasa con mi empresa. Y esto que ustedes observan son típicas respuestas que si vemos la historia de la humanidad, todos hemos pasado por ese detalle, pero ¿cuántos de nosotros, les digo a ustedes, reflexionamos? ¿Será el caos realmente caos o será el caos la gran oportunidad para que usted pueda no solo buscar su oportunidad de mejora, sino su oportunidad de crecimiento? Y esa es una buena pregunta que nos tenemos que hacer todos los que estamos a partir de este momento en esta conferencia, porque la pregunta viene derivada de esto: cómo convivir con el COVID-19. Y lo digo especialmente porque este fue el factor que nos ha cambiado la historia de la humanidad y para el cual no estábamos preparados ni preparadas como humanidad, sino que simplemente pensábamos en la vida cotidiana a la que estábamos acostumbrados, salir de la casa, ir a trabajar, ir a presentarse a las empresas, a las oficinas o a abrir las puertas de nuestra empresa, nuestro emprendimiento, tener una jornada de 8 horas, de más de 8 horas, regresar a la casa o ir a la universidad a estudiar y simplemente fue parte de nuestro estilo de vida. Pero ¿qué pasa cuando aparece el COVID-19? Ahí viene un tema que es el antes y el después para nosotros a partir de este momento, y es en donde empezamos a pensar. De acuerdo a estas fuentes donde me estoy basando del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿qué implicó convivir con el coronavirus, perdón? No solo pensar en medidas de confinamiento, distanciamiento social, que eso fue de las primeras medidas bastante fuertes que como humanidad nos tocó vivir, sino la fuerte digitalización que se vio forzada para aprender a convivir, no solo desde el punto de vista de la empresa, sino cómo aprender a implementar aspectos como el home office. Y si ustedes lo observan, estimada audiencia, tenemos que tomar en cuenta también el caso de las pymes. ¿Qué pasó con las pymes? Claro, muchas de estas se vieron seriamente afectadas en temas de discapacidad, de capacidad, perdón, digital, y la diferencia entre poder sobrevivir o cerrar para siempre o aprender a tomar decisiones inmediatas para saber cómo reinventar el modelo de negocio existente. Entonces, América Latina y el Caribe no ha sido una región lejana a esta situación, porque ¿qué nos ha pasado? Si bien es cierto, las tecnologías han existido desde antes de la pandemia, pero ¿qué sucedió? Que no en todas las empresas se habían adoptado a un 100%. ¿Y por qué? Por temas a veces como la parte de reacción al cambio, la parte
tradicionalidad, la parte tal vez no querer reinventar mi modelo de negocio. Y entre eso pueden haber X cantidad de razones para entender y comprender qué fue lo que sucedió. Entonces, ahí es donde empieza a darse un tema, la aceleración de la era digital. ¿Y a qué nos lleva esto, estimada audiencia? A que tenemos que tomar en cuenta, si nosotros dijimos que el caos es tragedia, entonces viene la otra parte. ¿Será tragedia o será oportunidad? Entonces pensemos en las siguientes preguntas. ¿Cómo aprovecharla en función de crecer? ¿Cómo promover una mayor adopción de tecnologías digitales de forma proactiva y acelerada para mejorar el desempeño económico de estas empresas? Y no solo estas preguntas existen, pueden haber X cantidad de preguntas o variables que nos hacen pensar. ¿Será el caos tragedia? ¿Será el caos oportunidad? E insisto porque gracias a esto, si vemos la historia de la empresariedad mundial, cómo nacen las grandes empresas que hoy en día conocemos, nacieron como pequeños emprendimientos y muchos en garajes de hogares, en casas de habitación, no sabemos si hasta en un patio dentro de un hogar. Y esto nos hace llevar a la siguiente reflexión. Pensemos por un momento de los correos electrónicos a la industria 4.0. Ya existía el correo electrónico o el email, para decirlo un poquito más en palabras que conocemos nosotros. Pero ¿qué pasó? Que debido al COVID-19 aparecen un conjunto de grandes modalidades de uso de estas tecnologías que nos obligó no solo a generar home office en los hogares, sino que los empresarios tuvieron que tomar una decisión bastante fuerte con respecto al desarrollo de lo que fue la atención de público, las medidas sanitarias, el tema de la reinvención del modelo de negocio y también pensar en lo que se llama el nivel frontera, que estamos hablando de las tecnologías más modernas cuyo criterio afecta propiamente la estrategia empresarial del negocio, pero también nos hemos encontrado empresas que no contaban con su estrategia empresarial y acá no critico esto, hago la semblanza, sino que es una reflexión para que empecemos a entender qué enseñanzas deja la transformación digital en las pymes. Y es interesante porque tenemos que hablar de cómo relacionar, cómo analizar los diferentes sistemas, cómo analizar principalmente la parte productividad, la parte cliente, la parte proveedor y la parte modelo de negocio que nos lleva al siguiente contexto. Entonces, ¿cuáles han sido las tecnologías que sufrieron un alto incremento? Y estamos hablando del email, que es el famoso correo electrónico, los sitios web, la proliferación de plataformas empresariales, empezar a pensar en páginas web, la interacción con empresas estatales, con estos temas de algunas plataformas para poder visualizar productos y servicios, y también la banca electrónica que da esa transición a lo que hoy conocemos como las operaciones digitales, evitando este tema del contacto. Y podemos hablar también de las redes sociales que fueron utilizadas en una forma amplia en su cobertura, en su crecimiento, como pensando en la transmisión de datos, en la transmisión de documentos, y además de eso tenemos que pensar en el e-commerce como tal, además de lo que es la tecnología avanzada, que hablamos de lo que son las redes privadas que las empresas tuvieron que implementar hasta para programar las famosas reuniones digitales como estas que estamos propiciando hoy en día, y también lo que es propiamente la red de comunicación interna, además de también lo que son los datos externos para poder entender cómo se mueve la nueva dinámica de mercado. Y tenemos que hablar también de los sistemas más avanzados, que ahora tenemos que tomar en cuenta que ya no podemos dejar de lado modelos como el CRM, que es el Customer Relationship Management, que estamos hablando de ese modelo de relaciones con el cliente, en donde ya tenemos que tener no solo bases de datos, sino más allá de las bases de datos y tener todo ese concepto de lo que es el perfil psicográfico, demográfico de nuestros clientes, además de lo que son propiamente las características de servidores remotos vinculados a computadoras de ciertas características como las PC, como la laptop, y también la computación en la nube, que nos ha venido a cambiar totalmente toda la perspectiva de lo que es la información en la parte propiamente digital. Además de que tomamos en cuenta las nuevas tecnologías de frontera. ¿Y por qué decimos, estimada audiencia, tecnologías de frontera? Porque tenemos que tomar en cuenta que son esas tecnologías que dieron ese cambio fuerte o ese macro cambio a llevarnos a diferentes criterios como que propiamente la parte, podemos hablar ya
de inteligencia artificial, podemos hablar de robótica, podemos hablar de lo que es la parte de escaneo biométrico, que ya esto se está implementando en algunos en establecimientos comerciales a nivel mundial, y tomamos en cuenta también la parte de lo que es lectura propiamente de perfil de persona. Entonces, ya cuando hablamos de frontera, estamos hablando de un avance más fuerte en este sentido, que nos ha cambiado todo el concepto de lo que es la automatización, lo que es la parte de la toma de decisiones y los datos en tiempo real, que nos llevan a pensar en lo siguiente: puntos claves. Entonces, de acuerdo al documento Transformación Digital de las MIPYMES, gracias a los autores Dini, Ligo y Patiño, nos hacen entender que por su impacto potencial, la transformación de los modelos de producción y consumo es útil analizar más en profundidad las tecnologías digitales avanzadas y de frontera, que es lo que ahora en estos momentos está haciendo una gran disrupción en el mercado mundial. Y aquí tenemos que tomar en cuenta que es ya no solo pensar en la típica empresa, sino cómo conjuntar aspectos como fabricación, aspectos como diseño, aspectos como la promoción de venta de bienes y servicios en menos tiempo, creando series de producción más cortas y rentables mediante lo que son las plataformas interconectadas. Y hablemos ya aquí de lo que es la famosa IA, la inteligencia artificial. Entonces notarán ustedes también que vienen puntos clave de consideración. Ya no se habla de ese cliente que solo visita el punto físico, sino que tenemos que tomar en cuenta que hay que analizar no solo el cliente como tal, sino los diferentes grupos generacionales y cómo estos en su ámbito o a campo de acción reaccionan ante diferentes estímulos. Y tenemos que tomar en cuenta también el servicio postventa, y ahora tenemos que hablar no solo de valor agregado, sino propuesta de valor que conquiste hoy en día a ese cliente, que hace de tu producto o servicio algo diferente. ¿Qué estamos haciendo nosotros como empresarios para hacer que las cosas sean diferentes en el mercado? Y eso nos lleva a predecir un poquito la toma de decisiones y analizar los distintos problemas que estamos viendo en el entorno, porque ya no podemos ser empresas estáticas, compañeras, compañeros, los que nos están escuchando, estimada audiencia. Ya ahora las empresas tienen que ser totalmente flexibles, adaptables, maleables a las diferentes circunstancias de mercado, y cómo innovar modelos de negocio que ahora sean capaces no solo de vender un producto o servicio, sino conectar con el cliente. ¿Cómo conectar? Y eso es un tema muy interesante, porque ya ahí toca aspectos de neurociencia, que también es otro fenómeno que ha avanzado fuertemente, haciendo las empresas totalmente diferentes en el ámbito competitivo. Y esto nos lleva a grandes lecciones. ¿Qué nos deja el COVID-19? Que tenemos que tener visión de futuro, que tenemos que tener respuestas para diferentes tipos de situaciones, que tenemos que tener la capacidad de poder manejar crisis, que tenemos que analizar los negocios no tradicionales, que tenemos que implementar nuestras propias formas de ver el mundo, la sociedad, que ahora tenemos que mejorar los métodos de pago, la compraventa, la logística. Nos está obligando a ver que tenemos que entender elementos de las ciencias sociales y las ciencias económicas para poder comprender mejor a la población en la cual nos dirigimos en su máxima expresión. No podemos hablar solo de empresariedad, administración de negocios, de economía. Tenemos que hablar de elementos como la antropología, la arqueología, la psicología, la sociología, la historia. Tenemos que hablar hasta la etnología, la etología, hablar de la economía como tal, las ciencias matemáticas. Tenemos que hablar de la administración de negocios y hasta de la publicidad, haciendo todo un conjunto de conocimientos para comprender mejor esos comportamientos pasados, presentes y futuros que se pueden dar en la sociedad. Entonces, qué quiero decirles hoy en esta noche? Que tenemos que tener esa capacidad de poder integrar ese conjunto de conocimientos y poder tener información ya a la mano y al alcance de empresarios, de empresarias de lo que son los países, para poder comprender mejor no solo una sociedad, sino cómo entender esos comportamientos y qué pasa con las nuevas tendencias de compra, y saber adaptarnos a este tipo de situaciones. Entonces, esto es parte de lo que a las pequeñas y medianas empresas en su máxima expresión han tenido que hacer algunas para poder manejar este tema de lo que es la adaptabilidad de mercado. Y tenemos que hablar tus socios estratégicos, con quién podemos tener importantes alianzas comerciales. Podemos conseguir plataformas digitales de características gratuitas, o podemos pagar un precio simbólico en donde podamos tener presencia de producto o servicio. Podríamos integrar casilleros inteligentes para la atención del cliente. Podemos pensar en desarrollo de apps. Podemos dar esa transición a los negocios digitales. Entonces también esto nos lleva a pensar lo siguiente: tu cadena de valor.
y de acuerdo a, a la fuente donde estoy extrayendo este documento, vean las cosas que nos han cambiado. Ya no se puede hablar de punto físico, ahora se habla de digitalización. Ya no solo se habla de lo que es la parte de recursos humanos, ahora tenemos que hablar de las comunidades de aprendizaje en línea. Tenemos que hablar de lo que son las plataformas web y diseño de productos. Tenemos que hablar de las plataformas web de trabajo a tiempo parcial. Tenemos que hablar de la logística interna y esto es un tema muy interesante porque un fenómeno como los dark store, las tiendas oscuras, son las que más han aprovechado este fenómeno a nivel mundial para poder llevar este proceso de logística, de operaciones con el tema software y también la logística externa que hay que empezar a entender con qué tipo de plataformas podemos integrar el concepto de negocio, además de que el mercadeo cambia de lo que es tradicional a la parte de e-commerce. Tenemos que hablar de la parte de redes sociales. Hoy tenemos que hablar de la parte de pagos en línea y los servicios postventa que mencionábamos en algún momento, pensar en esa gran automatización. Entonces, ustedes observarán, estimada audiencia, la importancia no solo de pensar en una cadena de valor, sino cómo crear un organismo, además de digital, sino capaz de poder responder a las diferentes necesidades y circunstancias de mercado. Y esto nos ha dejado una gran lección porque nos ha obligado a repensar las cosas. Y yo sé que ustedes vienen de diferentes países con diferentes realidades. Yo no les podré decir a todos pensamos igual, porque cada cultura es un estilo único e irrepetible y esto me ha enseñado la lección como consultor de que uno tiene que aprender a estudiar la cultura en donde te estás dirigiendo y cómo tener esa sensibilidad para poder incursionar de una manera más equilibrada, más sostenible, en donde los diferentes actores puedan tener esa incidencia positiva hacia las pequeñas y medianas empresas que les pueda dar la oportunidad de superación. Entonces, pensemos, plataformas que sean efectivas sobre información y búsqueda para el cliente en tiempo real, que ese consumidor tenga acceso no solo a la información, sino que le permita tomar decisiones, le permita apreciar, le permita percibir, le permita interpretar qué características tienen los productos y servicios, además de que el acceso confiable a Internet también sea un tema que ayude a sensibilizar, porque hay un aspecto, y yo sé que todo lo hemos pasado, que es el tema de cómo decirle a una persona que la información que va a brindar va a ser una información segura y son parte a veces de los retos y desafíos que tenemos en las pequeñas y medianas empresas y con el consumidor cuando se trata de grupos generacionales, cómo sensibilizarlos con el uso de las tecnologías, cómo sensibilizarlos con el tema de protección de información. Entonces también tenemos que pensar en esa parte, la facilidad de pago, la disponibilidad de transacciones, la parte logística y también la parte de garantías que ese cliente sienta que si una pequeña empresa le ofrece un producto o servicio y le ofrece transporte internacional, que eso esté debidamente garantizado. Y esos son aspectos que nos han llevado a repensar las cosas. Entonces, ¿qué hemos aprendido en la lección y qué han tenido que aprender muchas de las pequeñas y medianas empresas en el sector latinoamericano y Caribe? Que ahora las personas estamos muy anuentes a los dispositivos tecnológicos, hemos cambiado la cultura con el uso de los diferentes dispositivos tecnológicos, hemos visto el uso de las plataformas empresariales, la adaptabilidad de cada una en diferentes circunstancias del entorno, el acceso a la información en tiempo real, las transacciones electrónicas, y ahora podemos hablar hasta del carrito de compras, podemos hablar incluso de temas como lo que es la transacción electrónica de dinero, y aquí podemos hablar, por ejemplo, en mi país, utilizamos lo que se llama Simpemóvil, que es todo un tema en cuanto a lo que es pagos de bienes y servicios, y además de eso, la información real, y ahora tenemos que estar conscientes de que cuando estamos en establecimientos comerciales, a la hora de procesar bienes y servicios, ya aparece un tema que se llama el escaneo biométrico. ¿Cómo es ese consumidor que llega a mi punto de venta? ¿Qué es lo que más consume? ¿Qué es lo que menos consume? ¿En qué tiempo compra ese producto o servicio? Entonces ya hay una realidad con este sistema de las barras electrónicas, con este sistema de lo que es, por ejemplo, el uso de dispositivos tecnológicos, la automatización que grandes cadenas como las comidas rápidas están implementando en sus negocios, el tema de las pantallas táctiles para lo que es la atención, servicio al cliente, y ahí nacen las famosas estrategias digitales, el autoservicio, que también ahora fue un tema que en pandemia se disparó bastante, cómo sensibilizar a esa persona que si no podía entrar al establecimiento comercial, aprender a buscar mecanismos de autoservicio, de puesta en punto de venta o puesta de producto hacia el destino o lugar en donde el cliente lo indica. Y también notarán ustedes
que aquí hay unos datos un poquito los doy a breve resumen por factores de tiempo, pero notarán ustedes que, por ejemplo, esto fue un tema que influyó mucho y de acuerdo a lo que es acá, en este caso, el Banco Interamericano de Desarrollo que nos da estos temas, cómo convivir con el coronavirus, aparece por países cómo fue el desarrollo de lo que es el sitio web por tamaño de empresa, cómo las pymes empezaron a generar conciencia con respecto al uso de tu propio sitio web. Entonces notarán aquí datos interesantes por países y entre los que más movieron esos detalles lo vemos por el tamaño de empresa, parte de algunos países de Centroamérica, parte de algunos países de Sudamérica, que son los que un poquito más movieron el detalle entre pequeñas, medianas empresas sobre lo que fue la implementación del sitio web. Y nos hace repensar entonces que la pandemia no solo obligó a las pymes a ser más dinámicas, sino que gracias a este fenómeno social, las pymes tuvieron que reinventar la forma de venta, la forma de bienes y servicios, incluso la forma del servicio express. Y esto fue un tema bastante interesante porque hay que tomar en cuenta que cuando se dieron los famosos encierros o confinamientos de carácter ya social por hogares, por burbuja social, esto obliga a que las empresas tuvieran que ofrecer una serie de servicios, no solo de presentación de bienes y servicios, donde el ordenar al cliente, sino las debidas medidas y estrictas del caso en cuanto a higiene se refiere. Y esto nos hace reflexionar también sobre cuál fue el acceso a Internet de banda ancha de acuerdo a las empresas. Entonces, notarán ustedes, así como por encima un resumen, que estos fueron los países que más tuvieron que emplearse en ese sentido. Ustedes verán que países ya como Brasil, Chile, que son grandes economías, el mismo Colombia, tuvieron que emplearse en diferentes contextos en cuanto a lo que fueron pequeñas, medianas, grandes empresas. En el caso costarricense, las pequeñas y medianas empresas fueron las que más tuvieron que buscar el acceso a Internet de banda ancha. ¿Para qué? Para poder atender al cliente en tiempo real. Y aquí ven ustedes por lo menos una mezcla por ahí de cada país, sus características en cada país las tienen por clasificaciones. Entonces, por ejemplo, vean aquí los diferentes detalles que ustedes observan de acuerdo a lo que fue el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de Chile con estos estudios que se hicieron en algún momento y con algunos otros países como Colombia, por ejemplo, como la Universidad Estatal a Distancia, la Universidad de Costa Rica, la UCR, también lo que fue el Instituto de Estadística de Censos en Ecuador, que facilitaron estos datos para dar a entender qué fue lo que pasó en ese momento en la parte económica y por qué fue trascendental que las empresas tuvieron que jugar con el tema, adoptar, perdón, el tema de la banda ancha y por qué se hizo necesario ya pasar de una empresa tradicional a una empresa digital, lo que nos lleva también a pensar en aspectos como las licencias, la facilitación de dominios, la facilitación de sitios web. Podemos hablar de lo que es la información, la accesibilidad, el tema del carrito de compras, cómo cambió un poquito más la fisonomía, la ficha técnica en sitios web sobre la presentación de bienes y servicios y además otro tema que aquí quiero destacar, que muchas de las pymes tuvieron que adoptar este concepto que llamamos el famoso storytelling. Estamos hablando de la capacidad no solo de vender bienes y servicios, sino a nivel digital, sino de contar historias que enamoren a ese consumidor, a ese cliente con tu producto o servicio. Saber para qué y por qué quieres utilizar un storytelling. Cómo conocer a cada público al que vas a narrar esa historia. Tener claro si quieres persuadir, educar o entretener. Tener coherencia que lo que narras es relacionado a tu marca y la conexión con las emociones, los sentimientos y las percepciones del consumidor que ustedes verán acá. Esto es una gráfica que nos habla qué pretendemos en un storytelling. Historias cortas, historias que enamoran, la credibilidad y cómo influye usted como narrador o narradora en las reacciones del cliente. Generar emociones con elementos que aporten dramatismo a tu producto o servicio. Que la historia permita el vínculo con el receptor, secuestrar la atención del receptor, inducirlo a cambios de opiniones. La historia con elementos diferenciables, que el lector sea el que participe con la creación de significados, la confianza a partir de la familiaridad del tema, que sea ese tema que te haga rememorar recuerdos, sensaciones, ese concepto que te hace diferente. Y esta otra fuente que presento por acá, vemos también cómo ese tiempo nos enseñó a reflexionar en ese momento
¿Qué aspectos se vieron en resultados sobre la velocidad de acceso a Internet por tamaño de empresas? Entonces, algunas cuentan con porcentajes de entre el 90 y 95% de velocidad, otras con un porcentaje muy bajo, y hay que entender, no sabemos si son de regiones remotas, no sabemos si son de economías en donde tal vez no en todos lados se da la prestación del servicio. Entonces, esto también nos hace reflexionar porque es importante que una pequeña y mediana empresa tenga acceso a todo lo que es la tecnología digital, porque no solo son el motor de una economía, sino que son más que todo generadoras de fuentes de empleo, generadoras de diversas actividades, son principalmente las que integran el ecosistema nacional de cada país, y además de eso generan la posibilidad de propiciar empleos y negocios adjuntos y complementarios alrededor de sus zonas de operación. Y esto es muy importante que todo lo tengamos en cuenta. Ya estamos en tiempos de digitalización y este sector tiene que ser apoyado fuertemente de acuerdo a todo lo que son programas de gobierno, a iniciativas por parte del sector público y privado, para que puedan seguir creciendo y puedan ser con el tiempo esas empresas que vengan a darle a una economía la reactivación que se requiere. ¿Para qué? Para poder incrementar lo que es la parte de ingresos, lo que es la parte de fuentes de empleo, lo que es la parte de desarrollo de productos. Entonces, cuando vemos en el e-commerce puntos clave, y hoy lo voy a compartir, ¿qué pasó? Que esto obligó a que las empresas tuvieron que mejorar la distribución de productos y servicios. Y así le pasó a las librerías, dar ese salto a la parte digital. ¿Qué pasó, por ejemplo, con los restaurantes? Tuvieron que implementar el servicio express. ¿Qué sucedió, por ejemplo, con lo que fue la parte de servicios? Tuvieron que implementar el tema de atención por correo electrónico, atención por plataforma web, la industria del software, entonces en donde los productos pueden entregarse reduciendo de manera progresiva la necesidad de intermediarios. Eso fue un tema que también cambió mucho a nivel de toda la región. Y las comunicaciones comerciales, que muchas empresas apelaron a todo lo que es este tema de lo que es los correos electrónicos, la creación de catálogos digitales, la creación de lo que es infografías, lo que es el uso del WhatsApp Business, que aquí no se menciona, pero lo digo abiertamente, ya el WhatsApp Business es una realidad, y tal vez alguno de ustedes sea emprendedor o emprendedora en este momento, y todo esto que estoy mencionando tal vez ya les ha pasado, y lo digo abiertamente porque soy hijo de emprendedores, soy nieto de emprendedores, de empresarios, y yo después les puedo contar esas historias sobre qué nos pasó a nosotros en pandemia con los negocios que tenemos en la familia y cómo eso nos dio una lección de mercado para aprender a ver el caos como una oportunidad y no como una tragedia. Y fue un tema que esto a nosotros nos ha dado grandes enseñanzas, incluso los beneficios operacionales, que con el uso de Internet, el proceso de tratamiento de información reduce un poquito los errores en costos, la manera interactiva de cómo los proveedores acceden a lo que son las bases de datos de las empresas, cómo analizar la creación de mercados, de segmentos, el incremento en las ventas y también la penetración de mercados en lugares geográficamente remotos, que todo esto nos viene a dar una serie de lecciones. Y también este fue otro tema, y lo digo abiertamente, no es fácil. Si hablamos de fidelización del cliente, se los digo, estimada audiencia, y ustedes lo saben, no es fácil. ¿Por qué? Porque tenemos que enfrentar a diferentes grupos generacionales. Y otra enseñanza, no es lo mismo venderle a un hombre que a una mujer. Totalmente son dos aspectos diferentes y tenemos nuestras razones para justificar esos conceptos. Entonces hay que tener cuidado como usted plantea las diferentes campañas y estrategias publicitarias cuando de fidelización se trata y cuando de mecanismos tecnológicos se trata, porque esto nos enseñó también que cada grupo generacional es especial, cada cultura latinoamericana es única y irrepetible, cada país latinoamericano y el Caribe tiene su propia forma de ver el mundo. Entonces, acá tenemos que tomar en cuenta que tenemos que ser más perceptivos, más de observación, más de conexión, y también tenemos que tomar en cuenta que cuáles son esas economías que permiten también la facilidad de que una pyme pueda crecer. Entonces, estos son datos de lo que fue las tecnologías avanzadas en el 2019 y los países que empezaron a implementar, por ejemplo, plataformas digitales, móviles, computación en la nube, sistemas de integración, ciberseguridad, que esto es un tema que nos ha afectado muy sensiblemente a muchos de los países latinoamericanos y del Caribe, cómo proteger nuestros sistemas de ataques cibernéticos y de robos y secuestro de información.
el tema de lo que es la parte del Big Data, también lo que son la automatización, la simulación de entornos virtuales. Entonces notarán ustedes que aquí vemos países como Brasil, México, Colombia, Chile, Argentina, pero también tenemos que aclarar, estas son economías bastante amplias, son economías bastante fuertes, que les tocó entender en la lección de mercado que tenían que reinventarse con la pandemia sí o sí, y tenían que implementar inmediatamente el acceso a tecnologías digitales para seguir operando a pesar de los diferentes conceptos. Entonces, ¿qué pasó? Muchas de las economías emergentes, como aquí lo vimos, se confirma, las pymes fueron las más afectadas por la pandemia. ¿Por qué? Porque muchas de estas no estaban preparadas para dar ese salto a lo que fue la parte digital, a lo que fue la parte de nuevas tecnologías. Y de acuerdo a datos acá que extrajimos de la CEPAL, se hablaba de que se podía cerrar un 20% de empresas en el primer año de crisis en América Latina y el Caribe, en su mayoría micro y pymes. Aquí dice, en el mercado argentino, por ejemplo, casi el 60% reportó pérdidas en ventas. En Perú disminuyó a un 25,1%, es decir, 25 de cada 100 empresas peruanas dejaron de operar en el 2020. Y si ustedes me preguntan en el mercado costarricense qué pasó, hubieron temas muy drásticos, hubieron negocios tradicionales que se vieron en la situación de cerrar puertas, empresas muy reconocidas en mi país, que fueron emblemáticas por años, otras por no reinventarse se vieron totalmente desplazadas y otras que tomaron la oportunidad, reinventaron su forma de hacer los negocios y ver las nuevas necesidades que había que generar en cuanto a lo que fue la parte productos de uso personal de aseo, higiene, y esto dejó toda una gran lección de que uno tiene que estar siempre preparado para cambios drásticos o disrupciones que se puedan dar en el mercado. Entonces, ¿qué pasa? Que esto nos lleva a pensar que se dio un fenómeno muy fuerte y esto se ha hecho por estudios a nivel de la región. La palabra resiliencia de las que más mencionan los empresarios. ¿Por qué? Porque eso les enseñó a entender que los obstáculos, el caos y la adversidad había que verla como una oportunidad de crecimiento a pesar de la gran crisis económica. Y es la palabra que más salió a relucir en las pequeñas y medianas empresas, pero también en las grandes empresas, la resiliencia, la capacidad que hay que tener ahora para poder sobreponerse a los diferentes embates que presenta una economía, esa capacidad de respuesta y esa capacidad de creatividad y chispa para poder reinventar el negocio y asegurarse por lo menos ingresos que le puedan dar a las pequeñas y medianas empresas o le pudieran dar en ese tiempo la capacidad de poder reaccionar ante todo tipo de situación. Y aquí es donde nace el concepto de que muchos de estos empresarios tuvieron que poner en práctica sus habilidades blandas. Y ustedes saben de qué estoy hablando, estimada audiencia. Estamos hablando de resiliencia, estamos hablando de negociación, estamos hablando de creatividad, estamos hablando de toma de decisiones, estamos hablando de capacidad de respuesta, manejo de crisis y emergencia. Y esto no solo las grandes empresas, las pymes tuvieron que aprender a utilizar habilidades blandas para responder a las diferentes necesidades de mercado y entender que había que ver este momento como un momento de levantamiento, a pesar de que se dieron desigualdades estructurales en muchas de las economías de América Latina y del Caribe. Entonces, ¿qué pasa? Que también hay que entender que está la parte formal e informal de las pymes. Y es una realidad que no la voy a ocultar, no la voy a ocultar. Estará la parte formal e informal. ¿Por qué? Por muchos factores o situaciones culturales y sociales que nos vienen a cambiar el enfoque. Y aquí doy otro gráfico que ustedes verán cuáles fueron los factores realmente o los temas que los empresarios más tenían preocupación por su actividad comercial en línea. Y ustedes los ven por países. Por ejemplo, esto fue un tema que les decía generó bastante inquietud. El miedo a ser estafado o engañado por un sitio web o una aplicación. Vean países como Nicaragua, Paraguay, Bolivia, República Dominicana, cómo expresan ese concepto en sus percepciones de opinión. Por ejemplo, cuentas robadas o pirateadas, casos como Jamaica, Costa Rica, Chile, Perú. Vean los resultados. Y lo que es el robo de datos e información fueron parte de los principales aspectos que muchas veces el robo de datos de clientes fue otro tema que también muchos de estos países hermanos manifestaron por parte de sus empresarios el miedo a dar ese paso a la digitalización. ¿Por qué? A veces por esta parte de reacción al cambio, a veces por el desconocimiento, a veces por la parte de una buena asesoría empresarial, un buen acompañamiento y que esto nos hace ver también la sensibilización que uno tiene que tener como dirigente, como empresario, hacia lo que son distintas economías y apreciar
los posibles puntos que esto nos puede conllevar. Entonces, ¿qué aprendimos con el e-commerce? Acceder a grandes volúmenes de información en poco tiempo con el mínimo esfuerzo. Facilitar la información al en este caso, facilitar la información hacia el vendedor y hacia el cliente. Comprar en todo momento y en todo lugar para que tomen nota. Además de que podemos hablar de los nuevos modelos que se generaron con base al comercio electrónico. Y aquí podemos hablar de lo que es el modelo B2C, que es el business to consumer, de empresa a consumidor. Las empresas que empezaron a dar ese salto para ofrecer productos a través de redes sociales como Facebook, Instagram, WhatsApp, podemos hablar de en ese tiempo todavía Twitter, podemos hablar de, ¿qué más? Snapchat. Y esas empresas que se dedicaron a tratar de crear páginas web o cuentas de redes sociales en donde se ofrecían los productos de una forma gráfica, de una forma sencilla, con temas como las historias e incluso cómo hacer tráfico de información. Y también surgieron las empresas B2B, el business to business, las empresas que dieron ese salto y muchas de las empresas de categoría dark store aprovecharon ese fenómeno, que son las famosas tiendas oscuras que se dedicaban solo al reparto y entrega de productos. Y también hablamos de consumidor a empresa, cómo el consumidor también empezó a manifestar opiniones de participación a las empresas, dando recomendaciones, dando criterios sobre productos y servicios, las calificaciones de los diferentes productos o servicios, la experiencia como tal del producto o servicio. Y tenemos que tomar en cuenta también los marketplaces fueron un tema que proliferaron en ese tiempo y muchas pymes tuvieron que adoptar este concepto de ser accesibles a un público masivo, buscar el ahorro en los costos bancarios, permitir en algunos casos la venta internacional, posicionarse en buscadores web como sitios de referencia con palabras claves o los famosos hashtags, comentarios y puntuaciones del cliente, que eso se buscaba y que tuvieron que hacer acciones creativas como historias, promociones, buscar la conexión con el cliente, que eso fue otro tema bastante interesante. Y vamos a observar también que parte de los principales retos que han enfrentado las pymes en todo este tiempo ha sido la sensibilización del empresario. Cómo crear conciencia y sensibilización de la importancia de la apertura del cambio, la reinvención del modelo de negocio, las alianzas estratégicas, la capacitación, la mentoría y consultoría empresarial, las ayudas del sector público y privado, el financiamiento sostenible, la adaptabilidad a nuevas tecnologías, la transformación de productos y servicios, la consolidación y proliferación de economías de escala, conexión con los clientes, desarrollo de experiencias, la capacidad de respuesta y la resiliencia, lo que nos lleva a pensar, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué lección nos deja esto? Que tenemos que tener la adaptabilidad de mercado, la innovación constante, generar acciones de asociatividad empresarial y encadenamientos, generar proyectos de sostenibilidad con alianzas público-privadas en cada país. La importancia de la mentoría y consultoría, que no sea solo ese proceso de visita en una sola ocasión, sino que sea ese proceso periódico que requieren las empresas a través de la ayuda de grandes entes que puedan financiar este tipo de proyectos y la consolidación de la reactivación económica para hacer de nuestras economías un mundo mejor y que sea sostenible, que sea equitativo, que sea ese sistema que ayude. Entonces, hoy les digo, estimada audiencia y de corazón, y aquí cierro con esta otra frase o cápsula que les dejo al final, el poseer visión de futuro no solo te hace una persona perceptiva y aguda, sino que también te permite anticipar los cambios de mercado de manera constante. Y hoy les digo, con mucho cariño, con mucho aprecio a cada uno de ustedes, tenemos que tener la capacidad de estar constantemente estudiando el mercado, ya no quedarnos con los negocios que solíamos ser. Y aquí ya les dejo mi información de contacto para los que me quieran localizar. Les dejo mi correo electrónico, les dejo mi cuenta de LinkedIn. Ahí me pueden localizar como Max Bedoya y Sequeira Cascante de APHD. Y también el programa de Facebook que es Tips Empresariales, Hablemos de Negocio. Hay que hay algunos programas grabados para los que nos quieran observar también. Por ahí pueden encontrar esta información. Y hoy les digo de todo corazón, no solo muchas gracias, sino que ha sido un honor, un placer compartir con ustedes, hermanos latinoamericanos, latinoamericanas, y que me están dando esta oportunidad de ser escuchado, pero ante todo de ver sus realidades,
de poder tener sensibilidad, de poder comprender, y a Wix también le digo de todo corazón, gracias, igual a Jorge Castrillo, muchas gracias. Y estamos acá anuentes al periodo de preguntas o interrogantes que con mucho gusto atenderemos. Don Jorge, nada más le puedo decir, no solo gracias, sino agradecimientos eternos a la Wix que nos da esta gran oportunidad. Gracias, Max. Excelente presentación. Realmente fue un raconto muy intensivo y profundo. Hay una pregunta de Alexis Guillermo Morales Pichardo. Dice, muy buenas noches desde República Dominicana. Mi pregunta es, ¿qué tan confiables serían las transacciones digitales en países del tercer mundo, ya que somos más vulnerables cuando de bioseguridad hablamos? Don Alexis, ¿verdad? Me dijo, don Jorge. Sí. Primero que todo, don Alexis, un cordial saludo, muy buenas noches. Don Alexis, yo lo entiendo, porque yo procedo de un país que tiene estas características y nos ha costado a todos los países latinoamericanos ver esa parte de lo que es la ciberseguridad, y me gusta que usted lo diga porque ya ahora, a raíz de esto, ya se han tomado iniciativas en diferentes países. Por ejemplo, acá en mi país se ha tomado un tema muy importante, que es no solo la concientización de tener eficientes sistemas de seguridad, sino de verdad contar con empresas que puedan proveer de tecnologías e incluso tener convenios con empresas extranjeras a través de entes internacionales que le permitan, digamos, a economías como la suya, como la nuestra, poder generar no solo sensibilidad, sino confianza. Y hay un tema que sí lo voy a decir, no estamos exentos a este tema de lo que es la parte de secuestro de información. Más bien, lo que tenemos que hacer es prevenir y tener planes de emergencia constantemente ante este tipo de fenómenos, porque esto no lo vamos a evitar, lo voy a decir abiertamente, no se va a evitar, pero sí se puede prevenir y estar en constante proceso, ya sea con empresas especializadas en el tema, con iniciativas. Por ejemplo, acá en Costa Rica, a raíz de todo este tipo de situaciones y que se ha dado este tema, una cuestión muy interesante para mí ha sido la capacitación y sensibilización de empresarios, capacitación y sensibilización de clientes de empresa, y saberles enseñar cuáles son los sitios realmente que se pueden utilizar. Para eso hay diferentes simbologías o sistemas que eso ha influido, y a pesar de eso, ahí ese tema, ya la cuestión esta de la parte de hackers ha aprendido a reproducir esos detalles. Entonces, ahí viene la parte que es la orientación constante, la capacitación, estar en constante educación ciudadana hacia el cliente, qué se puede utilizar, qué no se puede utilizar. Y esto acá en mi país ha incidido mucho para que la gente deje de pasar este tipo de situaciones, porque aquí hemos visto casos así, los hemos visto, y gracias a este tipo de cosas o acciones se han podido implementar, digamos, ya planes más de orientación, de capacitación, de ayuda a personas, porque yo lo decía, cada grupo generacional es totalmente diferente, y lo digo abiertamente. Con cada grupo generacional hay que manejarse de una forma muy cuidadosa y hasta sutil, y esto es un tema que, lo digo abiertamente, nos ha ayudado a entender que hay que capacitarlos hasta con funcionarios especializados en la materia. Bien. En cuanto a pregunta, yo tengo una acá que es: ¿qué factores son críticos para que las pymes puedan irse adaptando a las nuevas tendencias de mercado? Don Jorge, esta pregunta es muy buena y bastante fuerte. Y es factores críticos, tenemos que entender cuáles son esas áreas que uno tiene que tomar en cuenta en la consultoría para que una pyme pueda adaptarse. Y la primera que yo siempre he dicho es la sensibilización del empresario, la sensibilización de la empresaria. ¿Por qué? Porque usted tiene que capacitarlos en el sentido de que hay que darles no solo una buena guía, sino darles cursos de todo lo que es uso del correo electrónico, uso de redes sociales, enseñarles la manejabilidad y qué se puede utilizar y qué no se puede utilizar, por ejemplo, en redes sociales. También lo que es la parte que los gobiernos tienen que tomar conciencia, que hay que ofrecer planes o programas especializados para lo que es la madurez y crecimiento de las pymes a través del tiempo, porque el problema que hemos tenido a nivel de economías es que nos vemos las pequeñas y medianas empresas como ver una empresa grande ya consolidada, y a veces lo que se pierde de perspectiva es, estas empresas son muy diferentes, son empresas ya maduras. ¿Por qué? Porque sus primeros años es ese proceso de poder equilibrar los costos y poder generar ventas y poder insertarse en el mercado, y que tengan condiciones también favorables
estables y equitativas en cuanto a la promoción y venta de sus bienes y servicios, porque uno de los temas que ha sucedido muy fuerte es a veces la engorrosidad, por decirlo así, el proceso de entrabamiento burocrático para poder dejar una empresa operar. Y yo siempre he dicho que tienen que haber planes de que sostenimiento empresarial que le permitan a una pyme operar diferente a una empresa grande. Y a veces la gente me malinterpreta sobre este tema, porque yo digo, usted no puede cobrar los mismos impuestos que le cobra usted a una pequeña, a una grande. ¿Por qué? Porque cada empresa es una realidad distinta. Entonces, ¿qué digo ahí? Hacer planes de crecimiento sostenible y también otro tema que es importante generar alianzas estratégico-comerciales con empresas grandes que sean sensibles, capaces de ayudar a estas empresas en logística, en la parte estructural y que les permita con el paso del tiempo crecer. Voy a decir algo, Jorge, quiero compartir, es un testimonio muy mío, muy personal, lo voy a decir. Yo vengo de una familia de emprendedores, por parte de mis cuatro abuelos, que en esos momentos, que de Dios gocen, y nosotros acá, por la parte materna, tenemos un taller de artículos de madera para el hogar. Para los que me están escuchando, se llama en estos momentos Juan Cascante Castro. Y este taller es una microempresa. Y ustedes se preguntarán, ¿cuál fue un factor crítico para que pudiera sobrevivir en pandemia? Uno de los factores críticos fue la venta de productos y pensábamos que el taller iba a sufrir problemas. ¿Y qué aprovechamos? Que las familias pasaban metidas en la casa gracias a este tema del home office, gracias a este tema de los confinamientos y las ventas aumentaron proporcionalmente lo que fue los márgenes de utilidad del negocio. ¿Qué pasó? Que productos como los que elaboramos, como el café, el chorreador de café, o le dicen cafetera en otros países, las tablas de hacer tortilla, las cucharas y las paletas fueron de los que más se vendieron, incluso los bolillos para la gente que le gusta amasar la masa o generar pizza. Y esto nos ayuda una reconocida cadena de supermercados en la sección de abarrotes, comprándonos constantemente productos. Entonces, yo lo que quiero decir es que tenemos que tener esa capacidad de reinventar el negocio y saber en dónde está la oportunidad, porque si vemos la historia de la empresarial, las grandes empresas no nacieron grandes, nacieron pequeñas y nacieron en un garaje de habitación. Y ustedes van a ver esas historias, pero supieron aprovechar el momento y la oportunidad. Entonces, hoy lo que quiero decir por mi testimonio y, bueno, y mi labor de consultor, que uno tiene que tener la capacidad de creatividad en la adversidad y no ver el caos como caos, don Jorge. En mi país dicen, cuando hay mucha gente que llora, hay algunos que venden pañuelos. Eh, una pregunta, y le doy un gran saludo a Rodrigo Rivas y a Anita Chávez, que están en la estancia doctoral Wix en Cuernavaca en este momento. Y me pregunta, ¿qué herramientas de inteligencia de negocios recomienda para extraer información de los datos de forma muy sencilla y ágil como ERP o como CRM para crear informes y paneles en pymes a nivel local? Bueno, primero que todo, saludo a estos estudiantes del doctorado y les deseo lo mejor en su estancia doctoral. Muy buena la pregunta. Ahora la inteligencia artificial ha venido a cambiar el tema y hay gente que lo ha visto como algo lejano. Hay diferentes herramientas ahora muy sencillas, incluso algunas hasta gratuitas que pueden encontrar ustedes como Movio. Voy a poner el ejemplo, Movio es una que sirve para poder pensar en posibles simulaciones de lo que es creación de modelos de negocio. Miren qué interesante, yo les recomiendo porque precisamente esta herramienta me permite, por ejemplo, ver cómo se comportaría, por ejemplo, mi marca, no solo como marca, sino cómo se comporta cuando la ponemos en una simulación, en empaques, en etiquetas, en un establecimiento comercial con ciertas características, qué tipo de atención puede captar. Incluso, por ejemplo, está OpenAI, que ahora está muy de moda este tema de ChatGPT. Y tal vez la gente me dirá, pero ¿servirá ChatGPT? Claro, el ChatGPT ayuda mucho para poder plantear una serie de cosas como los storytelling. Podemos hablar de lo que son guiones de ventas cuando quiero dirigirlo a un público específico. Podemos hablar, por ejemplo, de posibles lemas o eslogans para campañas publicitarias. Entonces, digamos, ChatGPT no solo es el tema académico, lo voy a aclarar. ChatGPT también ayuda en muchos aspectos a nivel empresarial y ahora las empresas lo están utilizando desde esa perspectiva para que ustedes se hagan una idea por ahí y también ahora.
por ejemplo, hay sistemas, si bien es cierto, este no es de inteligencia artificial, pero un poquito, por lo menos lo toque, que es el sistema Canvas, que es un programa muy sencillo, tal vez por ahí lo habrán utilizado, pero este programa por lo menos ayuda para poder crear, por ejemplo, logotipos, marcas, posibles productos, servicios, y ayuda como una guía, pero ya si lo vemos en este caso de la inteligencia artificial, ahora que estábamos mencionando el tema, además de Mubio, hay otros por acá que les digo, está creo que el ChatScript, por allá, si no me equivoco, creo que ChatScript, que es para hacer escritos, para hacer guiones. Entonces, todo esto es apenas una parte, lo voy a decir abiertamente, porque son X cantidad de herramientas las que se encuentra uno en inteligencia artificial, he visto como más de 60, y por áreas están determinadas, pero están de acceso libre para la gente que guste usarlas, porque ahora se está hablando un poco de la liberalización de herramientas para gente que no tenga acceso a pagar grandes plataformas. Y hoy digo abiertamente que esto ha venido un poquito a facilitar la parte económica y social en cuanto a una pequeña y mediana empresa que ayuda a que pueda salir adelante, pero para eso sí yo lo digo abiertamente, hay que sensibilizar, hay que capacitar a pequeños y medianos empresarios en este tipo de temas. No es suficiente con decir están estas herramientas, hay que darle a la persona cursos de verdad en donde se les dé la oportunidad de cómo aprovecharlas y explicarles lentamente o de una forma muy fácil y sencilla qué beneficios hay con cada una. Bien, no tengo nombre, un asistente dice o pregunta, ¿cuáles son las estrategias que se implementarán para el desarrollo sostenible de las pymes en el 2030? ¿Cuál sería el impacto de la inteligencia artificial en el 2030 en el mercado de Latinoamérica y en las pymes? Me parece que te están pidiendo magia, pero bueno, si quieres No, contestarla. no, don Jorge, no hay problema. Yo con todo gusto puedo contestar esa pregunta. Para la persona que nos está diciendo esto, ya hay una ley que se manifestó por la UNESCO sobre lo que es la inteligencia artificial y se están dando una serie, para los que quieran buscarla, ya hay una ley sobre la UNESCO emitida sobre lo que ha sido la inteligencia artificial. Entonces, ya se está hablando que la inteligencia artificial tiene que respetar ciertos criterios, no solo de clientes, sino de personas con respecto al tratamiento de la información, con respecto también a lo que es el tratamiento de datos y también lo que son sistemas como la privacidad. Entonces, hay una serie de puntos ahí bastante interesantes y dentro de lo que es el 2030 ya la UNESCO tiene contemplado una serie de marcos interesantes sobre lo que es el desarrollo económico. Entonces, para esta parte se está hablando mucho de lo que es asociatividad empresarial, encadenamientos. Ahora que me hacen esta pregunta, encadenamientos, estamos hablando que las grandes empresas por parte de los gobiernos sean esas encargadas de asesorar, ayudar a pequeñas y medianas empresas, no solo a comprarle la producción, sino que las puedan ayudar a orientar cómo poder vender en mercados extranjeros y también darles un poquito la logística para qué, para tener un poquito de equidad y crecimiento. Y también está el tema de lo que es la consolidación de las economías de escala. Me voy a explicar qué son esos modelos en donde un país se puede dedicar a diferentes actividades económicas que lo que se busca es tratar de dar sostenibilidad en diferentes áreas que abarcan una región económica dentro de un país. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Crear empresas locales y que estas empresas locales sean capaces de tener apoyos a nivel privado y a nivel local y que estas mismas puedan ser no solo generadoras de fuentes de empleo, sino que puedan ser esas empresas que ayuden a generar ingresos a otras empresas complementándose unas a las otras, no solo con la compra de productos, sino también con la implementación de lo que es terciarización de servicios. Y pueden haber X cantidad de acciones sobre eso, pero ya se está hablando de ese detalle, la importancia de tener sobre lo que es la parte de UNESCO en la parte económica, el desarrollo de encadenamientos, el desarrollo de lo que es emprendimientos, asociatividad empresarial, dentro de lo más, digamos, que conocido que hay. Muy bien, bueno, ahora sí, ya llegando hacia el final, voy a compartir nuevamente pantalla para poder un poco comentar qué es lo que estamos por hacer desde la red Alumni para todos aquellos que participan en estos ciclos de conferencia o cualquier actividad de la red Alumni. Reciben su certificado de participación dentro de los 5 días. Aclároles que el certificado irá con el nombre y apellido con el cual se registraron. Cualquier problema que tengan, y ahí tienen los datos de la licenciada Jimena Molina, coordinadora de la red Alumni Futuro Bayou Global. ¿Cuáles son nuestros próximos eventos de noviembre?
Este jueves tenemos la presencia de un gran amigo personal, el licenciado Germán Gustavo Beines, que nos va a hablar sobre educación y agilidad emocional inteligente. Realmente Germán es un especialista muy importante, coach internacional. Este jueves 16 de noviembre, 18 horas de México, 19 horas de Ecuador, Colombia, 21 horas de Argentina. Luego tenemos este sábado, 18 horas, trabajamos fuera de horario, a las 9 horas de México, 10 horas de Ecuador, Colombia y 17 horas de España. La doctora Eva García Beltrán nos hablará sobre No hay aprendizaje sin emoción, experiencias educativas de impacto. Estuve un poco compenetrado con la doctora y le puedo asegurar que va a ser sorprendente esta presentación, no se la pierdan. Sábado 18 horas, de nuevo ahí tienen los horarios, 9 horas de México, 10 horas de Ecuador, Colombia, ¿sí? Y bueno, y ahí combinan los horarios. Así que llegamos al final. Max, gracias infinitas por esta presentación que diste, realmente un ejemplo de hacia dónde fue el planeta, hacia dónde fueron los negocios, hacia dónde fue este cambio exponencial que vivimos todos los que estamos en el mercado en este momento, que tuvimos que surfear distintas olas de cambio. Gracias a todos los presentes por participar, todos aquellos que son asiduos participantes, a la gente que está en este momento en la estancia doctoral en Cuernavaca de la Universidad de Investigación e Innovación de México. Fuerzas, amigos, y ya están terminando y van volviendo a sus hogares. Así que, Max, unas últimas palabras, así cerramos. ¿Qué puedo decir de estimado don Jorge y a toda la comunidad latinoamericana? No solo gracias por esta oportunidad, sino que a cada uno le digo el mensaje final. No solo en nosotros está la respuesta para hacer de nuestra sociedad un mundo mejor, sino que también tenemos que ver la posibilidad de que todos los países latinoamericanos y del Caribe seamos capaces de hacer alianzas estratégicas entre países y podernos ayudar, porque el secreto del éxito de una economía está en su buen modelo educativo y ante todo también en la capacidad de hermanar y de poder compartir conocimientos entre países que nos hagan crecer unos a otros y poder ver el detalle de lo que es el desarrollo de grandes regiones económicas. ¿Para qué? Para poder hacer del mundo un mundo mejor. Y hoy les digo de verdad de corazón, estoy no solo para servirles, sino que es un honor haber tratado con ustedes y a cada uno les digo que sus países no solo sean bendecidos, sino que sean esos países que puedan no solo llevar el desarrollo, sino que también ustedes y sus familias sean prósperos y hagan de cada país una sociedad totalmente diferente. Gracias, Max. Cierro estas conferencias agradeciendo por dejarme cumplir mi propósito de vida en todo esto, de llevar esta información a la mayor cantidad de personas posibles. Y con mi frase tradicional, lo importante es que sean felices en su vida. Y cuando cierro esta conferencia, este Zoom, se va a abrir una encuesta de satisfacción. Como siempre, le agradezco mucho la participación. Nos es muy útil, nos ayuda a poder crecer y a poder seguir hacia adelante. Muy buenas noches, Max, buenas noches, felicidades y felicidades para todos. Muy buenas noches y abrazos fraternos, don Jorge, y a toda la comunidad.